Buenos días para todos. Esto sí, está muy preocupante la situación del departamento de Arauca en general, pues teniendo en cuenta que ha aumentado los casos de COVID y pues que a diferencia de acá del municipio de Arauca, los pacientes ya nos llegan en estados muy complicados. ¿Qué quiere decir? Que los pacientes ya están llegando con neumonías, son pacientes que pues en la casa se han quedado por el miedo de venir al Hospital San Vicente, pero pues que eso hace que sea más compleja la atención que se le pueda dar inmediatamente llega. Nosotros sacamos la alerta roja el viernes pasado, pues teniendo en cuenta que estábamos casi con 35 pacientes, estábamos con las 15 UCI llenas y las 15 intermedias, y pues teníamos más o menos unos 5 pacientes en unidades básicas para un total de 35 pacientes. Sumado a lo anterior, pues obviamente el desabastecimiento de los medicamentos del tipo sedante a nivel nacional, pues también disminuye esa capacidad de nosotros de respuesta. Y no es porque pues el hospital en este momento no esté en la capacidad de comprarlas, sino porque no hay a nivel nacional. Sin embargo, pues los pacientes han sido atendidos, no ha faltado los medicamentos, pero sí se están agotando en la institución. También se le suma pues a lo anterior el déficit de personal, tanto médico como de enfermería, lo que aumenta pues las cargas laborales para los funcionarios de la institución. Hoy en el momento el hospital tiene 28 pacientes, pues de los cuales 7 son de UCI, 14 de intermedio y 7 de básico. ¿Qué es lo preocupante? Que de esos 14 pacientes que tenemos en intermedio, en cualquier momento estos pacientes se nos puede convertir en UCI, pues creo que estos pacientes ya son pacientes que están críticos. El fin de semana fallecieron 5 pacientes en el hospital, y vuelvo y repito, no por falta de sedantes, sino pues por ya sus condiciones estaban muy largas, ya estaban pues muy complicados. Entonces no fue por desatención médica, no fue por falta de insumos, sino pues porque los pacientes ya tenían un mal pronóstico. Es hacer el llamado a la población, lastimosamente así nosotros tengamos ventiladores, tengamos equipos, si aumenta a estos pacientes pues va a desbordar la capacidad que tiene el hospital, y pues estaremos como a nivel nacional que no hay ni dónde acostar un paciente dentro de las entidades. Jefe Olga, bienvenida, buenos días. Pues se habló acerca de que en ese momento no se están recibiendo pacientes COVID en el Hospital San Vicente de Arauca. ¿Es esto cierto? Sí, o sea, ahorita pues nosotros llegamos en la mañana y pues vamos a tratar de mirar a ver qué es lo que hace falta, si los medicamentos o pues definir el tipo de manejo que vamos a dar. Obviamente, vuelvo y te digo, el fin de semana tuvimos casi 35 pacientes, no teníamos ya camas. Ahorita pues volvemos y nos reunimos en la mañana y definimos, pero sí, el fin de semana no se pudo recibir pacientes porque no teníamos dónde acostarlos. Sin embargo, pues si un paciente llega al hospital, independiente de que tengamos la capacidad de aceptarlo o no aceptarlo, una vez ya está en el hospital, es un valor ético nosotros recibirlo. O sea, no podemos tampoco negarnos a la atención de ellos, pero sí, en este momento estamos bloqueando las salas de procedimientos con pacientes COVID y el área de COVID, que pues en el momento cuenta con 28 pacientes. Jefe, se ha hablado de este tema ya con la primera autoridad en salud, que es el doctor Edgar Contreras. Nos imaginamos que tiene totalmente conocimiento de lo que está pasando, no solo en el municipio, sino en el departamento. En el caso de nuestro municipio de Arauca, ¿se pueden contemplar medidas que lleven a la comunidad a tener un orden para que no se siga desbocando este número de contagios, además de los muertos que son bastante preocupantes? Pues el fin de semana, el viernes nos reunimos con el doctor Contreras y obviamente pues con el señor gobernador, y sí, se llegó a la
a la conclusión de pues que debería existir un toque de queda dentro del departamento, porque pues el desborde de pacientes con COVID ha sido muy grande, y pues que se suma a ello que el resto del país está igual. O sea, es muy difícil nosotros conseguir un traslado de un paciente COVID hacia otro departamento, porque por el contrario, pues del mismo ministerio nos han solicitado a nosotros cama para ellos traer pacientes desde el nivel nacional. Lastimosamente, vuelvo y le digo, nosotros tenemos los equipamientos, pero el personal ha sido deficiente, y en la escasez de sedantes pues también nos pone un poquito en jaque aquí en el municipio. Olga, se ha conjugado de una manera muy, pero muy perversa, podemos decirlo, el hecho de una crisis económica con una crisis en la salud. La gente tiene necesidades, la gente necesita trabajar, para ello tienen que salir de casa. Salir de casa significa contagiarse. Entonces, en este punto se genera el dilema entre digamos que decidir al respecto de esos toques de queda que pues a muchos le afectan de manera directa, pero que tienen el objetivo principal de salvar vidas. De acuerdo a su experiencia y a ustedes como hospital, ¿qué se les recomienda a los gobernantes en este punto de crisis? Ya no tienen más espacio ustedes, no tienen cómo seguir poniéndole el pecho al COVID-19 porque se lo han puesto desde el primer día, pero pues ya no hay cama para tanta gente como se dice popularmente, y la situación se salió de las manos. Sin embargo, vemos, esto hay que decirlo, yo hice un recorrido por la zona rosa y el tema de las fiestas, de las peleas, de las aglomeraciones en los lugares que están direccionados para divertirse, y aunque desde luego apoyan el bolsillo de los empresarios que allí pues invierten, hay que tener prioridades. Olga, me gustaría que usted se dirigiera a este momento a las personas que la están escuchando y también a los gobernantes de este departamento. Bueno, es muy complicado porque pues de verdad, más que cerrar el comercio, es como el autocuidado de las personas. Uno ve las personas sin tapabocas, conglomerados, divirtiéndose, pero el espejo es tan triste cuando llegan los papás o los abuelos de mucha gente que de pronto no los cuidó, que no tomaron las medidas de bioseguridad, y pues llegan con una cantidad de lamentaciones al hospital, donde ve uno que yo a veces recibo hasta 20, 30, 40 llamadas de los familiares de los pacientes que están allá pidiendo información sobre ellos, y uno ve que no hubo el cuidado para ellos tampoco, y que lastimosamente después nos hacen responsables a nosotros de las cosas que puedan pasar dentro del hospital. Nosotros somos seres humanos, y vuelvo y les digo, nosotros, y defiendo el personal médico porque ayer, el viernes, por ejemplo, en la noche llegaron casi 5 pacientes al mismo tiempo, no teníamos auxiliares, no teníamos médicos, nos tocó hacer como un plan de emergencia con ellos para que ellos pudieran entrar a atender casi esos 35 pacientes que nos llegaron de COVID, pero uno ve que la población no tiene como conciencia de lo que está pasando, y lastimosamente cuando ya llegan sus familiares complicados al hospital ya es muy difícil manejarlo. Entonces yo sí les pido a la población de que si ellos tomaran todas las medidas de autocuidado, sus tapabocas, sus aislamientos preventivos, no tendría por qué cerrarse el comercio, no tendría por qué acabarse todo. Lastimosamente nosotros somos indolentes frente a eso y no nos cuidamos, pero sí les pido que piensen, y cada que salgan a la calle, miren sus seres queridos en la casa, sus hijos, sus padres, sus hermanos, y en ese sentido se cuidaran, porque lastimosamente ponen en jaque la salud cuando todos llegan en montón al hospital y no tenemos cómo atenderlos, y muy por el contrario, ponen también en riesgo sus familias, sus casas, su vida, todo, porque lastimosamente cuando un paciente muere de COVID en este momento es algo muy terrible, porque uno no puede entregarlo, no puede velarlo, no puede hacer lo que uno podría hacer en otros casos diferentes. Entonces sí les hago un llamado a la población, de pronto a los alcaldes,
al gobernador, pues que ha estado muy pendiente con nosotros, igual que el doctor Contreras, a que tomemos medidas urgentes, porque el pico lo más probable es que dure por ahí hasta agosto. ¿Y qué vamos a hacer nosotros en este momento? No podemos seguir responsabilizando al hospital de las cosas que pasan, porque de pronto no podemos dar información en forma oportuna, porque de pronto no podemos hacer una cantidad de cosas que la población exige, pero que a nosotros nos sale de las manos lastimosamente por lo mismo, porque no tenemos el personal suficiente para atender, ¿sí? Bueno, directora, que usted mencionaba hace algunos segundos otra de las realidades que tienen que ver con el déficit del personal. Aproximadamente ¿cuántas son las personas, entre hombres y mujeres, que están allí en esa área la unidad respiratoria del COVID-19? Nosotros para esa área hemos movilizado 3 camilleros, tenemos 5 o 6 jefes, tenemos 2 médicos en la mañana, 1 médico en la tarde, 1 en la noche, y tenemos 6 auxiliares de enfermería. Entonces eso ha hecho que casi nosotros, la mayoría del personal médico se encuentre dentro del área COVID, y eso ha disminuido también un poco la atención en los servicios de urgencias. Para nosotros COVID antes no existía, y si existía era con un personal mínimo, ¿sí? Como un servicio normal, pero ahorita con toda esta cantidad de pacientes nos ha tocado llevar casi todo el personal asistencial a esa parte, y el problema es que no se consigue personal. Así nosotros quisiéramos contratarlo, es muy difícil, porque pues a nivel nacional también la parte del personal de salud está muy disminuida, no se consigue a nivel nacional tampoco personal médico ni asistencial, y pues nosotros, sumados a la crisis económica que tiene, pues hace más difícil la contratación de este personal. Entonces sí hemos garantizado el 100% el manejo en la unidad COVID, pero eso nos ha debilitado un poco los demás servicios en la atención. Perfecto. Directora Olga, no la puedo dejar partir sin preguntarle sobre el seguimiento, monitoreo al hecho que registramos a mediados del mes de octubre con el robo de un ventilador portátil del Hospital San Vicente de Arauca. ¿Qué se ha conocido de parte de las autoridades y que les hayan informado a ustedes sobre esta situación? Bueno, por parte de las autoridades todavía no hay información. Lo único fue que nosotros pues pusimos la denuncia, y a través de la denuncia nosotros pudimos cobrarle a la aseguradora el monitor. Entonces en este momento pues estamos en los trámites para que la aseguradora nos devuelva la plata, y pues nosotros mirar si lo invertimos nuevamente en un ventilador, o muy por el contrario pues compramos otro equipo que también es muy necesario dentro de la institución. Entonces estamos esperando la autorización del ministerio para definir si compramos una cánula de alto flujo, y podemos pues de pronto con eso subsanar un poquitico lo del ventilador, pero ese pues ya la aseguradora nos autorizó el pago. Obviamente pues hace unos descuentos. Lo de la investigación, estamos esperando pues que la fiscalía nos defina a ver qué trámite vamos a hacer, y internamente pues está el proceso disciplinario para mirar a ver qué pasó con el ventilador. Bueno, directora, agradecerle por estar aquí con nosotros en Meridiano 70 Noticias, y su mensaje final a la audiencia que hasta ahora nos escucha. Que se cuiden mucho, un buen día para todos, y tratemos de disminuir los casos de COVID, tratemos de cuidarnos y cuidemos a nuestra familia, que es lo más importante. Usted no sabe la tristeza que uno siente cuando alguien lo llama desesperado por un familiar, y pues uno saber que no puede hacer más nada sino una atención. Es muy complicado, está muy complicado, y eso es muy triste ver a los familiares en unas agonías por sus familiares, y sobre todo que ellos allá pierden el contacto con su familia, ¿sí? Ellos quedan aislados, y eso es un problema muy grande para la familia en general.